amigas, amigos, aquí estamos otro miércoles en estos encuentros con nuestro té, que con los calores que está haciendo en julio, pues la verdad es que está bastante caliente, pero el té hay que tomarlo caliente. Creo que los países árabes, en algunos sitios del desierto, cuando hace tanto calor, siguen tomando bebidas calientes porque parece que eso calma más la sed. Bien, será por lo que sea. Aquí es más bien como una tradición. Pero tenemos esta referencia a este mundo del té que yo aprendí pues por el desierto, por Marruecos, por Túnez y por Palestina, por otros sitios. Bien, pero hoy quería hablaros de otra cosa. Una cosa que en el fondo es de lo que estoy hablando siempre. ¿Qué es eso del humanismo y qué tiene que ver con la ciencia? ¿Es posible hacer una ciencia humana o toda ciencia implicaría que somos conejillos de indias y que no puede haber sentimientos? Por mi parte entiendo que la ciencia debe estar al servicio del humano, que eso no se nos debe olvidar nunca a ningún científico, a ninguna científica, y especialmente cuando tratamos de la ciencia vinculada con los procesos humanos. Yo, en este aspecto y ante las amenazas existentes de la tecnología actual con la inteligencia artificial, entre otras cosas, pues sigo defendiendo el humanismo, es decir, ese aspecto que nos caracteriza, como ya he dicho otras veces, como seres humanos, vinculándonos con y desde los afectos, los sentimientos, la empatía, pudiendo mirarnos a los ojos, sonreír y haciendo saber a la otra persona que estamos ahí para complementarnos, ayudarnos en lo que sea necesario, quizás también desde nuestro punto de vista científico, desde nuestra especialización, desde nuestro conocimiento filosófico, como es mi caso también, desde la orientación a investigar el mundo de los símbolos, ese mundo de la antropología filosófica, de los valores, de aprender a valorar, que ese es mi caso, pero no cerrado a eso. Y por lo tanto también me gusta y me interesa hablar con personas que tienen campos de especialización complementarios. Yo entiendo la ciencia así, pero claro, yo parto de la filosofía. Hay quienes entienden la ciencia de otra manera, quizás desde la superespecialización y, al parecer, pues defendiéndose de otras cosas. Pero ese es otro asunto y no voy a entrar en él. Simplemente aquí lo que sí quiero plantear es la necesidad de que seas o seamos el tipo de investigadores científicos, de personas preocupadas por el conocimiento que seamos en cualquier área. Nunca debemos perder de vista el aspecto humano y que aquello que hacemos debe ser útil, debe estar al servicio de la humanidad. Porque si no, si desarrolláramos un tipo de ciencia que amenazara a la humanidad, ¿qué sentido tendría eso? Y sin embargo, pues parece que eso está ocurriendo. Dejemos al margen lo más evidente, que es la investigación en armas que amenazan con destruir a la humanidad entera, y el tema que está saliendo ahora cada vez con más fuerza de la inteligencia artificial, que puede sustituir a todos, prácticamente a todos los seres humanos en sus trabajos tal y como los entendemos actualmente. Los profesores o profesoras, médicos, médicas, investigaciones en laboratorio, por ejemplo, o la creación artística. Hay muchísimas áreas que parece que la inteligencia artificial está lanzando un guante. Y según dicen algunos, esto no ha hecho más que empezar, porque se siguen invirtiendo muchos billones de dólares en esa investigación. Al parecer, solo la Unión Europea está empezando a legislar porque ya hay muchos científicos que también están alarmando o están alertando sobre este tema.
Pero bien, tampoco voy a hablar de la inteligencia artificial aquí, sino de algo que está más cerca, de la necesidad que tenemos como seres humanos de seguir conectándonos, aunque sea a través de la tecnología, como en este caso, conectándonos como seres humanos, de poder palpitar con la esencia de la otra persona, de poder mirarnos a los ojos y compartir nuestras cosas, con un propósito, y es hacernos la vida más agradable si es posible, ayudarnos a superar dificultades, ayudarnos a construir juntos un mundo mejor. Y yo, pues desde mi utopía filosófica, posiblemente sigo apostando por ello. Creo que sí es posible seguir desarrollando un humanismo en el que construyamos o desde el que construyamos con nuestras pequeñas cosas de cada día, con nuestros encuentros, incluso aprendiendo de los desencuentros, construyendo algo que nos permita sonreír y sentirnos felices como objetivo y fruto de la humanidad. Creo que el objetivo de la felicidad, aunque nunca llegue a estar terminado, sí es un camino por el que merece la pena transitar. Y por ello, en este miércoles, os invito a seguir construyendo y tomando, compartiendo este té con ese propósito. Espero que podáis disfrutar también del vuestro. Bueno, María, a ver, cuéntanos, tú tienes una formación en biología. Sí. ¿Y cómo te anclas desde tu formación en biología con tu humanidad? Bueno, yo he tenido una grandísima suerte de trabajar con niños con lesión cerebral. Yo estudié biología, yo quería ser científico y trabajar en un laboratorio con ratas, pero en aquellos años en España no había investigación o apenas había, y entonces pedí una beca, me fui a Estados Unidos y estudié desarrollo cerebral infantil y empecé a trabajar con niños con problemas. Autismo, parálisis cerebral, y mi entrada real en el mundo de la humanidad ha sido a través de todas estas criaturas, ¿vale? Yo he trabajado con ellos aportando lo que he podido, pero yo sobre todo creo que ellos me han aportado a mí una cosa muy importante, y es que a pesar de todas las dificultades en la inteligencia cognitiva, en la inteligencia lingüística, lógico-matemática, siempre he descubierto que al otro lado está la esencia de un ser. Entonces, yo muchas veces, si entro a evaluar un niño autista con el que no voy a poder hablar, ¿no?, tengo la sensación de decir, bueno, desde tu esencia hasta mi esencia, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo podría ser canal? Entonces, ha sido un camino muy especial, ¿no? Y creo que ha sido el tipo de trabajo que yo he hecho el que ha conectado con todo esto. Claro. Y ahora que se está cuestionando el tema de la pseudociencia, incluso creo que desde la biología especialmente, ¿cómo ves tú esto? ¿Hasta dónde llega la ciencia y dónde empieza la pseudociencia? ¿O realmente hay pseudociencia y ciencia? Yo no tengo muy claro. O sea, yo creo que el espíritu científico de Occidente de los últimos 200 años es magnífico. Pero precisamente, si tú lo único que existe es el canal en el que tú puedes experimentar, estás cerrándote a otras realidades. Hay gente que está mucho más abierta, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo de la neurociencia hay una grandísima discusión si la consciencia es una capacidad emergente del sistema nervioso central, que es lo que dicen algunos científicos, y hay otros que dicen, no confundamos al ser humano con el cerebro, hay algo más, que todavía no sabemos qué es, ¿vale? Y además tiran de la física, ¿no? La dualidad onda-corpúsculo. Claro. O sea, tú aquí estás en corpúsculo, pero también puede ser onda. Entonces, ¿será que la consciencia es una onda? Entonces, aquí hay muchas cosas. Entonces, a todo lo que no entendemos a día de hoy lo podemos llamar pseudociencia. Y es verdad que habrá gente que haga pseudociencia, pero esta necesidad que tenemos los humanos de entender, de preguntarnos, no puede ser ahogada por la demostración cuantitativa y cualitativa de todas las características, porque eso solamente entra en nuestro pequeño rinconcito de apreciación de la realidad. La vida es mucho más amplia. O sea,
La humanidad es una parte de todo este ecosistema que tú nombrabas hace un rato, ¿no? Entonces, somos un elemento más del sistema, pero no somos el ombligo del sistema, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea mirarnos el ombligo no existe. No, existen muchas más cosas, solo que nosotros todavía no las entendemos. ¿Y qué puentes, a tu entender, podemos lanzar, trazar o construir para ese vínculo? Igual que antes decías, con alguien con quien no puedes comunicarte racionalmente. ¿Cómo podemos construir esos puentes desde tu experiencia? Bueno, yo creo que en una visión del ser humano, ¿vale? Más completa, pues somos lo que hacemos, pero también somos lo que sentimos y también somos lo que razonamos. Hay muchos caminos de conexión, pero todo el mundo lo tiene clarísimo. El máximo camino de conexión es el camino del corazón, ¿vale? Es el camino de la empatía, es el camino de poderte poner en el lugar del otro. Todo eso no solamente se hace con palabras, todo eso no se hace con cogniciones, ni se hace con algoritmos matemáticos, se hace desde otro sitio, ¿vale? Que es muy diferente. Y yo creo que, y reivindico aquí la parte más mecánica, no, más que mecánica, más manual, ¿vale? Cuando tú te pones con alguien a hacer algo con las manos, ¿vale? Pues puede ser pintar o hacer un puzzle, ahí no hay lenguaje, pero se genera una parte vincular que es muy importante. Entonces creo que en este mundo del siglo XXI muy tecnológico parece que la conexión solamente puede ser cognitiva. Y yo digo que puede ser a nivel de las tripas, del corazón, de la cabeza, de las emociones, de las acciones. Irte a correr con alguien también es una manera de comunicarte y no es muy cognitiva, que digamos, ¿no es? Claro, porque yo creo que ya va siendo hora de que nos entendamos en esa realidad compleja que somos, porque somos todo eso y más. No podemos quedarnos con una idea del ser humano hacer un artículo o poner en un esquema, ¿no?, para hacer un análisis de un determinado proceso, esa visión reduccionista, sino que tenemos que abrirnos en la medida de lo posible y hacerlo operativo a ese algo más que está ahí y que todavía nos resulta difícil etiquetar, tal vez, ¿no? A ver, cada uno le pone un nombre diferente, pero cuando yo hablo de esencia, ¿vale? Estoy hablando de que cada uno de nosotros somos más de lo que hacemos, más de lo que sentimos y más de lo que pensamos. Quiero decir, yo me reconozco como María ahora y cuando tenía 10 años, y ni lo que hacía, ni lo que pensaba, ni lo que sentía, ¿vale?, es lo mismo que ahora. Lo que yo pienso, siento o hago a día de hoy no me define como la esencia de María. Hay un algo más que es un hilo conductor que todos los humanos tenemos, ¿vale? Entonces, la tradición filosófica pues lo han llamado el alma o la esencia, o hay distintas escuelas que le ponen distintos nombres, pero estamos en una sociedad donde lo que te define es lo que tú piensas hoy. No, yo soy de derechas, yo soy de izquierdas porque pienso esto, porque pienso lo otro. No, si tú eres mucho más de lo que piensas, ¿no? O de las etiquetas que te pongan, ¿no? Estábamos hablando antes del DSM y de las etiquetas que ponen. Es que un niño que tiene autismo, un niño que tiene un déficit de atención, es mucho más que su déficit de atención. Claro. Eso es una parte del ser humano, pero ese niño es mucho más. Ese niño, además de tener alguna dificultad en la escuela, pues además es un hijo, es un hermano, es un amigo, es muchísimas más cosas que lo definen, ¿vale? Que no solamente este foco que ponemos tan grande en la carencia, sino que los seres humanos somos pues nuestras luces y nuestras sombras y nuestras grandezas y nuestras miserias, somos mucho más, ¿vale? Y esa esencia es la que yo creo que estamos tendiendo a reducir y realmente no podemos ser reduccionistas, podemos ser para estudiar y para podernos comunicar, pero no tomemos la parte por el todo. O sea, esto que estoy estudiando es una pequeña parte de la realidad, pero la realidad es muchísimo más rica que todo esto. Y tal vez eso lo podríamos aplicar personalmente, es decir, involucrarnos en esa necesidad de vernos a nosotros mismos también como entidades complejas que nos pueden sorprender. Es decir, hay todavía un bagaje de algo que somos y que no conocemos de nosotros mismos. Igual que cuando tú decías
que la María de cuando tenía 10 años no es la María actual, pero sí hay algo. Y también eso lo podríamos proyectar en cierta forma hacia el futuro, para mantener viva nuestra conciencia o nuestra capacidad de sintonizar con eso más, le llamemos como le llamemos, y más allá de las creencias, sino simplemente es como algo vital que está ahí, hay algo que está ahí y que nos puede hacer que nos sigamos sorprendiendo con nosotros mismos y no que creamos que ya nos conocemos y que ya somos una etapa cerrada o un archivo cerrado porque ya lo hemos hecho todo. Mira, según te estoy oyendo hablar, cuando yo estudiaba, ¿vale? Mirábamos las células en el microscopio. Hay tal diferencia de ver una célula muerta en un microscopio a ver una célula viva. ¿Y qué diría yo que es la vida? Pues es que no te podría decir, pero sí que tengo la sensación de que hay un río de vida en cada uno de nosotros, ¿vale? Y ese río de vida es tan diferente de no vida, ¿vale? Y lo tenemos que reconocer y lo tenemos que integrar y va a seguir evolucionando. Yo hay veces que, algunas veces digo, ay, por favor, que me quede como estoy. La vida, yo personalmente, en los últimos 4 o 5 años, como muchos de nosotros, nos metimos en una lavadora y nos han centrifugado, ¿no? El COVID, la crisis, el no sé qué. Yo a veces pido un poco de paz y luego digo, pero ¿qué estás pidiendo? Si la vida es cambio, la vida es fluir, ese río de la vida nos trae, nos lleva. Y estamos todos metidos en él, ¿vale? Entonces, reconocer que el cambio está y que está fuera y está dentro. Reconocer que el cambio es parte de nuestra vida y fluir. Yo algunas veces, yo vivo en Madrid, trabajo en Majadahonda y todos los días cojo la M40. Y no dejo de sorprenderme de la metáfora del tráfico. Yo me incorporo al tráfico y fluyo con coches a 100 por hora, que si uno se para nos matamos todos. Y de repente dices, ¿cómo todos estos seres humanos nos hemos puesto de acuerdo para salir a trabajar esta mañana, ¿vale? Y volver? Es una reflexión muy tonta, sí, no, pero es como se fluye en la vida. Sí. Y se fluye con gente que entra, y con gente que sale, y con gente que te aporta, y con gente a la que tú aportas. Entonces, esa fluidez del tráfico, ese fluir con la vida, creo que nos puede enseñar a todos muchísimo. Y mira que yo pido, por favor, un rato de tranquilidad, pero parece que lo que tú me estás preguntando es, ¿esto es mi experiencia del pasado? ¿Estoy aquí? ¿Crees que va a ser diferente tu experiencia del futuro? Pues probablemente no. A lo mejor se trata de no empeñarnos en etiquetarlo tanto, sino en ese fluir y disfrutar además de ese fluir. Permitirnos vivir o surfear la ola. Efectivamente, de la vida. Sí, sí. Y disfrutarlo porque era para haberse matado. O sea, quiero decir, en cuanto uno frena nos matamos todos. Entonces, el hecho de que todos lleguemos a nuestras casas y tengamos nuestras vidas y hayamos podido fluir con los demás, a mí esto no me llena más que de alegría, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que y ese es el punto, ¿no? Esa es la clave, sí. En ese fluir ante una realidad compleja que no vamos a poder meter en un tubo de ensayo por más que nos empeñemos. Ante ese fluir podemos ser felices, pero no porque hayamos logrado la felicidad, sino porque estamos en el proceso constante de disfrutar de cada momento. Pues muchas gracias, María. Ha sido un placer. Me encanta. En relación con los libros y siguiendo después de esta entrevista a una neurocientífica que está trabajando por ese aspecto humano con los niños, pues desde el aspecto de los libros, como digo, aunque a mí no me gusta repetirme, pues voy a traer a colación de nuevo Todos queremos que nos quieran. Hace poco también hice una entrevista para radio, para México, tratando sobre este libro, porque me parece absolutamente imprescindible que reconozcamos que todos necesitamos la afectividad, que todos queremos que nos quieran, pero también, entendiendo la afectividad y su necesidad, también entender que necesitamos aprender a querernos a nosotros mismos, que nosotros, nosotras, también necesitamos querernos a nosotros mismos, también necesitamos que nos quiera esa otra parte de nosotros que en algún momento puede que se olvide
de que tenemos ese corazón humano palpitando en nuestro interior y se quede únicamente en esos aspectos externos, vinculando la autoestima con la sociedad de consumo, por ejemplo. Es decir, comprar cosas para sentirnos más poderosos, poseer cosas para sentirnos más poderosos, para sentir que valemos más. Es un poco engaño, a mi humilde entender. Creo que lo que de verdad necesitamos es sentir el afecto por los demás y por nosotros mismos, porque tampoco podemos experimentar ese afecto, tampoco podemos compartir el cariño si antes no nos queremos adecuadamente. Y querernos es también valorarnos. Por eso es muy importante que aprendamos a valorar nuestras peculiaridades humanas, no como debilidades frente a lo que parece que es glorioso y fantástico, sino como esas pequeñas cosas que nos hacen únicos en la existencia. Esas pequeñas cosas que a veces no pueden ponerse en palabras porque están más allá de las palabras o más acá de los sentimientos, de las vivencias, de las evocaciones. Por eso quiero seguir recomendando, como ya hice la semana pasada, este libro, Todos queremos que nos quieran, donde explico el origen biológico también de esta necesidad afectiva y de cómo, según las investigaciones que se han hecho en distintos sentidos y por distintas personas, pues la estructura es decir, la caricia, ese vínculo de relación con nuestra madre, ayuda en la configuración de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Y por eso es tan importante que ese vínculo exista. Pero no termina ahí. También la neurociencia hoy nos dice que el cerebro está siempre en una forma de renovación continua, que es maleable y por lo tanto las caricias siguen ayudándonos o deberían seguir ayudándonos a reconfigurar nuestro cerebro, nuestras relaciones desde ese vínculo afectivo positivo. Porque también puede haber un vínculo afectivo negativo y entonces lo que se genera normalmente es frustración o rencor. Por desgracia, quizás una de las cosas que explica los desajustes o los problemas que tenemos en la humanidad sea esa frustración o ese rencor acumulado porque no hay una transferencia afectiva positiva en nuestras relaciones, no solo íntimas, sino sociales o profesionales. No quiere decir que tengamos que ir ahora a la oficina y ponernos a abrazar a todo el mundo, no, pero sí podemos mirarnos con cariño, como si nos quisiéramos. Y a lo mejor incluso, de vez en cuando, querernos de verdad sin decir nada y sin que implique nada, sin que eso despierte necesariamente o nos condicione con respecto al deseo sexual. Esto es otra cosa. Es algo sencillo, como una mirada de ternura. Hace tiempo ya lancé esa idea de que una mirada de ternura es justo lo que necesitamos para cambiar el mundo. Por ello, apuesto. Bien, y ahora, con respecto a los cursos en esta cuarta sección, pues sigo insistiendo en estos cursos que he ido desarrollando de inteligencia emocional y especialmente en las habilidades interpersonales, que, por supuesto, también, como acabamos de ver, están muy vinculadas con las intrapersonales, es decir, que primero necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras carencias, conocer nuestras posibilidades y desde ahí buscar ese complemento adecuado una vez que hemos podido moderar en lo que tiende a llamarse como control de las emociones. Hemos tendido a moderar nuestras frustraciones, nuestros odios, nuestras heridas, para poder abrirnos de una manera más confiada, más serena, a esa caricia
que nos pueda venir de otras personas en las condiciones en las que nosotras consideremos adecuadas. Bien, pues la empatía sigue siendo el elemento fundamental para mí en las relaciones humanas y por eso sigo apostando por esto. En la página de métodobenedi.com podéis ver cómo estos cursos están disponibles con respecto a la inteligencia emocional en general o con respecto específicamente a la empatía, además de también el trabajo con la coherencia en valores que nos permite cuantificar procesos donde identifiquemos dónde están nuestras carencias o las inteligencias múltiples, dónde está nuestro potencial quizás todavía por descubrir. Bien, pues entonces os invito también desde este té del miércoles a observar en la página de métodobenedi.com estas propuestas que tenemos y cuando alguna de ellas resuene, pues entonces busca información y adelante, porque si resuena en ti es el principio del camino para seguir dando otros pasos hacia tu bienestar personal, interrelacional, social y, quién sabe, tal vez hacia esa gran felicidad futura donde no necesitemos nada, ni siquiera ganar dinero. Hasta pronto.